Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Como todos los viernes tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Vamos a ver qué tema nos trae hoy el profesor Bernardo Matías. Adelante, buenos días. Saludos especialmente a los amigos televidentes. Bueno, si eres profesor o maestro, esta semana fue el Día de los Maestros. Ah, qué bien, Sí, sí. Realmente los maestros en sociedades como las nuestras son muy poco valorados en todos los sentidos de la palabra. El maestro. Esa Pero, canción de Víctor Manuel, el maestro. de Paxión Dion. Pero él la canta, Víctor Manuel también. Ah, no sé, porque originalmente de Paxión Dion. Es Paxión Dion, sí. Bueno, no, es una satisfacción muy gratificante la de ser profesor. Yo pasé por esa experiencia, sé que tú también, que aunque no se compense materialmente, pero uno siente que siembra de manera muy positiva. Tiene el sentido del legado. Exacto. Que es un elemento fundamental al pasar por esta vida, tú sembrar y dejar un legado. Exactamente. Un legado que muchas veces es intangible, porque todas esas generaciones que se van formando, a lo mejor tú no la ves jamás. Así es, así es. O la ves por televisión. Bueno, hoy queremos compartir un tema que está relacionado con la cultura política en la sociedad dominicana y esa tensión permanente que hay entre democracia y cultura política en nuestro país. Y quisiéramos empezar poniendo de plataforma, de telón de fondo, unos gráficos, unas estadísticas que nos pueden introducir a los nudos principales que están alrededor de este tema de la cultura política en República Dominicana y la tensión que hay hacia una nueva democracia, una visión de futuro, los temas recurrentes que muchas veces tenemos en nuestras sociedades y que están muy enraizados en factores relacionados con la cultura política. Pero la cultura política no hay manera de tú separarla en esa relación entre Estado, sociedad y partido. Esa trilogía es fundamental para entender por qué hay determinadas cosmovisiones, formas de organizarse, de actuar y de pensar en una sociedad. Hay unos datos, como por ejemplo en el 2017, estos fueron los datos que más reciente pudimos encontrar. Yo sé que hay más informaciones, pero la sociedad dominicana no ha cambiado sustancialmente esos datos. Esto es hasta 2017. Sí, el comportamiento del gasto social. Sí. Mira, tú tienes una sociedad que en términos de gasto social en protección social, 1.8% del PIB. Esa es la columna que está después de tasa de crecimiento en el 2017. Eso no ha tenido variaciones significativas. Inversión en salud, 1.9. Vivienda y servicios comunitarios, 0.4, etcétera. Y hay un 49%, es decir, la mitad del gasto social se invierte en salud. Ahí tiene mucho que ver lo de el 4% del PIB en educación. Pero todavía sigue siendo un reto, un desafío en la sociedad dominicana, la calidad de ese 49% en términos del contenido y la metodología de educación. Entonces, estamos en una sociedad donde el tema de la protección social, la salud, la vivienda, los grandes problemas sociales siguen siendo un reto, un desafío. Y tú dices, ¿cómo se conecta eso con cultura política? Ahí hay unos datos muy evidentes de una población pobre, una sociedad de población donde hay poca protección social, hay poca inversión en salud. Vamos a ver el otro gráfico. El ingreso laboral promedio en República Dominicana tampoco ha tenido variaciones significativas.
En términos de los empleados públicos estatales, que es la tercera línea, el ingreso promedio estaba en 22.410 pesos de los empleados públicos. Y un dato interesante, los asalariados privados de empresas privadas, su ingreso laboral promedio es más bajo que el de los empleados públicos. 15.900. Aunque eso hay que leerlo con cuidado. Porque usted sabe bien, las estadísticas engañan porque a veces un valor modal te dispara el promedio. Sí, pero aquí hay datos estadísticos que explican el porqué de esa variación. Sí. Hubo unos periodos, especialmente en los gobiernos de Danilo Medina, que hubo incrementos salariales tanto en el sector salud como en el sector educación. Y esos dos sectores son la principal masa laboral del sector. Sí, son las carteras más grandes. Del sector público. Pero te dice cómo los empleados públicos estatales hay una variación positiva de 12 puntos por ciento en términos salariales. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el trabajo en las empresas públicas se ha ido volviendo atractivo en la República Dominicana. O en el servicio público en general, porque empresas del Estado, en el Estado no son muchas. El concepto empresa en el Estado son muy pocas. Quiero decir, en las instituciones públicas. Sí, en las instituciones públicas se ha ido convirtiendo en un atractivo, porque tú observas que no hay una variación negativa. Cuando la masa salarial de un determinado sector presenta variación negativa, pierde atracción. El caso más evidente es el magisterio, la educación. Después del 4%, mucha gente pasó a ser atractivo también. Incluso se cambió de profesión y muchos han ingresado a estudiar educación, pedagogía. Que hay incluso a nivel de las provincias, hay un interés más marcado con de los estudiantes que salen del bachillerato por estudiar educación. Y lo de la tanda extendida, la doble tanda también, son aspectos que explican ese comportamiento de la variación positiva en términos salariales. Entonces, el segundo elemento es una población pobre, donde hay poca inversión en los elementos esenciales para disminuir pobreza, con un mercado laboral del sector público atractivo, tú vas conectando con algunos elementos que vamos a ir viendo en términos de cultura política. El otro indicador, este más reciente, esto fue una publicación del informe de desarrollo regional, de desarrollo humano del PNUD de 2021. Sí, en este año. Sí, ha habido mucha discusión sobre ese tema en República Dominicana. Tú dices, hay una base de cultura, de cosmovisión, de poca variación en la República Dominicana, de lo que es la influencia del lilicismo, del trujillismo, del balaguerato, donde un porcentaje, un 68% de la población dice que no le importa tener un gobierno no democrático siempre y cuando fuera eficaz. Habría que definir qué es la eficacia, ¿verdad? Que resuelva, es lo que quiere decir. Sí, pero eso de resolver, en el imaginario, porque es igual que la corrupción. Vi un estudio, perdón que hagamos este paréntesis, de la sociedad argentina hace unos años, y donde los argentinos decían, aún los que eran simpatizantes de los Kirchner y eso, del peronismo, que es el legado de esa gente, que decían que entendían que eran gobiernos muy corruptos, pero entendían que eran más eficientes y tenían ese dilema. Y algunos decían, bueno, hay que vivir con la corrupción, esta gente es más eficiente. Y ahí habría que preguntarse qué es la eficiencia. Pero hay dos estudios, el Latinobarómetro arrojó que solo un 49% de los dominicanos, Latinobarómetro 2020, prefería la democracia antes que un gobierno. Dice mucho. Tenemos que ir a la primera pausa. Isis Duarte en el 1995, que ya se nos fue hace un buen tiempo, auspiciado por la Pucamaima, también hizo unos estudios donde demostraba y confirmaba esta
esta vocación autoritaria Sí, de la cultura famosa encuesta política de cultura dominicana. política que la PUCA hace longitudinal, la hace cada cierto tiempo, siempre ha más o menos andado por ahí. Sí. Vamos a una pausa, Bernardo. Cuando retornemos, si tú quieres seguir en esta parte que me parece interesantísima, volvemos. Volvemos, sí. Sí, vamos a la pausa. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces, a eso se le puede sacar mucha lectura. Por supuesto. Recuerda que en uno de nuestros programas hablamos también de esa correlación entre desarrollo humano y corrupción. Mira lo que dice esto acá. ¿Quién sigue después de República Dominicana? El Salvador. El Salvador, que tiene un presidente ahora con vocación de emperador. De emperador, Sí. ¿verdad? Pero con una popularidad. Sí, y Alta. ha golpeado a la derecha, a la izquierda y a todo el mundo. Pero tiene popularidad alta. Lamentablemente. Bueno, uno puede decir lamentablemente, pero ese es el reflejo de una sociedad. Sí. Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay. Son los países que al mismo tiempo son los de los más alto índice de pobreza y de menos desarrollo. Vete abajo, y entonces. con una situación muy Vámonos abajo, entonces. difícil en materia de derechos humanos. Vámonos abajo, Bien. donde está la versión contraria de los que prefieren democracia y no gobierno autoritario. Chile es el que tiene el mayor porcentaje y toda la experiencia vivida por Chile. Que es reciente, ellos tienen esa herida todavía. Claro, pero Chile también arroja los mejores índices de desarrollo de América Latina, Sí. junto con quienes, con Uruguay y Costa Uruguay. Rica. Y míralo debajo también, Uruguay, Sí. Costa Rica, Chile. Entonces hay una correlación también entre pobreza y autoritarismo. Pero eso no puede darse una relación mecánica, porque no aplica para China, por ejemplo, ni aplica Para Singapur. para Rusia, Singapur, pero estamos viendo en América Latina cómo los países de menor desarrollo y de más pobreza tienen una vocación más autoritaria. Ahora bien, hay otros factores históricos, que es lo que vamos a ver, cómo nace el Estado. Veamos el otro gráfico, por favor. Personas encuestadas que simpatizan por un partido político. Aquí hay varios años. Varios años, 2016, lo que te refleja un deterioro del sistema de partidos en la República Dominicana. Está en 40 y cuánto ahí es. 42.4. Todavía yo lo encuentro muy alto. No, Es que después de 2016 bajó más. pero está alto todavía. Sí, pero date cuenta que en el 2008 estaba en un 70%. Que la gente confiaba ahí todavía. Y en el 2012 en un 63%. Volvió y subió entonces No, en el es 12, zigzagueante. porque en el 10 bajó. Lo que te habla de una volatilidad, Ajá. de una población volátil en términos de simpatía por un partido político. Y todos los partidos políticos en República Dominicana deben entender ese fenómeno, que a ti te pueden elegir ahora y en 4 años irte. Pues no, es muy evidente lo que pasó con dos partidos históricos que se disputaron el poder, Partido Reformista y PRD, están disminuidos. Y el PLD, si no hace los ajustes y las reformas, puede recorrer ese camino fácilmente. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de una cultura política del siglo XIX en República Dominicana? Un deterioro cada vez mayor del sistema de partido, que eso es peligroso para la democracia, el deterioro de los sistemas de partido. Vamos a ver otro gráfico. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. De ese era el que te hablaba. Date cuenta que en 2018 solo un 44% decía que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. Ese es otro dato que complementa Lo de los partidos. lo del 68%. Es decir, que múltiples estudios confirman esa vocación autoritaria de la sociedad dominicana. Vamos a ver otro dato. Satisfacción con la situación del país, la economía, la familia, la democracia y la vida. ¿Este de qué año? Ese del año 2018. 18. Quiero
quisiéramos compartir el último dato que está ahí, que dice: ¿ha pensado usted y su familia en irse a vivir a otro país? El azul, el que está a la izquierda, es República Dominicana, el 53% de la población dominicana. Dice que ha pensado en marcharse de aquí. En irse del país. Eso es insatisfacción. Eso tiene que ver. Y la media en América Latina es de un 27%, el que está a la derecha, en rojo. Decía el padre Jorge Cela, nueva vez mencionamos al maestro, el paradigma Jorge Cela: el que se va a mudar no arregla la casa. Refiriéndose cuando hay esa intención de emigrar hacia otro país. Su proyecto a futuro no está donde no está vive. aquí, hay poco sentido de compromiso, de cambiar y transformar no va a hacer sociedad. sus mejores esfuerzos para mejorar lo que tiene, porque no No quiere. te importa arreglar la casa. Entonces tus expectativas están fuera y no dentro del país. Y eso se expresa hasta en el tema del declive de los movimientos sociales en la República Dominicana. No es el único fenómeno, pero la pérdida de perspectiva, la falta de visión de futuro en una sociedad afecta todo lo que es el compromiso social, el compromiso por el cambio. Hay una por la desvinculación transformación. hasta emocional. Si tú no te sientes que en tu país se te valora, que tú no tienes la oportunidad, tú estás ahí porque estás obligado, pero es buscándole la ocasión para irte. Este país no sirve. Esa es la expresión De alguna gente. clásica. Este país no sirve, entonces si no sirve, y aquí ya no hay nada que hacer, porque cada gobierno es una pérdida de esperanza y la población va perdiendo esperanza. Vamos a ver otro dato. Ese es la confianza en los partidos. 58% no tiene ninguna confianza. ¿Ese de qué año es también? Ese es del 2018 también. También, 3 años atrás, más o menos. Ese es de Latino Barómetro. Sí. Latino Barómetro 2018. Poca confianza, si tú le sumas ninguna y poca, se te coloca en más de un 85%. Solamente un 4% dice que tiene mucha confianza en los partidos. Y un 10.4%, Y un 10% algo. Es decir, un 14%. El 86% no confía en los partidos políticos. Pero esa misma población va a votar masivamente. Bueno, a veces no tan masivo. Con relación a otros países, y bueno, la abstención, sí. Y las movilizaciones políticas, el entusiasmo. Cuando siente algo que los motiva, está en la calle también. Detrás de eso está el clientelismo político. No, y a veces algo que la gente se sienta indignado. Por ejemplo, cuando aquí se tapó lo de Brecht, mucha gente que no se atiene al asunto de que le den algo, sino pero ha habido una constante, Gustavo, Fue a la de calle. porcentaje de participación en la República Dominicana a nivel electoral. Ha habido una constante. Pero eso no es bueno cuando no hay confianza en los partidos. Entonces, ¿qué es lo que lo explica? Vamos a ver algunos aspectos ya más de fondo. El Estado Dominicano fue un Estado construido sobre la base de una base patrimonialista, clientelista y autoritario. La cultura política dominicana desde el 1844 ha venido arrastrando patrimonialismo, clientelismo y autoritarismo, manifestado de diferente manera, en una tensión permanente entre la construcción democrática, porque no es que estamos en el mismo punto del 1844, aquí hemos ido teniendo algunos cambios. Muy lentamente, pero la base de fondo de esta es una sociedad altamente conservadora, la sociedad dominicana, y el conservadurismo se refleja dentro de esos aspectos que tienen que ver con el patrimonialismo, el clientelismo. Entonces hay un dilema entre las grandes desigualdades y una débil democracia. Cuando tú tienes alta desigualdad y una débil cultura democrática,
se reflejan todos estos factores de carácter político. Uno de estos elementos tiene que ver mucho con el presidencialismo y el personalismo. La sociedad dominicana, incluso en términos constitucional, normativo, se ha conformado el Estado basándose en una visión personalista del poder, concentrado en la figura del presidente y con muchos subterfugios aparentemente democráticos, como por ejemplo, tú ves que muchas instituciones tienen un modelo de terna para elegir su figura, pero esa terna... Bien se sabe que eso pasa por un tamiz que ya ponen dos de relleno. Eso es como cuando convocan dicavistas públicos, gente que se postule para ir a la Junta, lo ponen en bojiganga, porque la gente va y los políticos se ponen de acuerdo a quién van a escoger. Entonces el presidencialismo arrastra la centralización del poder, el personalismo, la creación de lealtades. Incluso una simbología, que por cierto en algunas cosas, tanto el anterior presidente Danilo Medina como el actual presidente Luis Abinader, por lo menos en eso han quitado algunos símbolos que eran medio odiosos. Por ejemplo, eso de llevar una silla cada vez que el presidente va a un sitio, eso Danilo lo quitó. Y lo ha mantenido así, sin eso, de que una silla especial. Pero esa es la parte simbólica. Pero eso sí. Es igual que el Papa Francisco. El Papa Francisco ha hecho muchos cambios que son más simbólicos. Pero no es tan malo los cambios simbólicos, porque eso como que ayuda un poco a ir poquito a poco cambiando algunas cosas. Pero los cambios tienen que darse en el plano de las relaciones sociales y de las relaciones políticas y de las relaciones de poder. Ahí que tienen que darse los cambios. Los simbolismos son buenos, pero si no están acompañados de cambios en esos aspectos de relaciones sociales, cambios institucionales, terminan siendo huecos y vacíos esos simbolismos. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías. Hablábamos del presidencialismo como uno de los elementos que refuerzan aspectos de la cultura política dominicana, como el autoritarismo, la centralización, incluso la pérdida de poder de los espacios municipales y de los gobiernos municipales. Pero quisiera en esta última parte centrarme en el patrimonialismo, que para mí es junto con el presidencialismo, el segundo problema más serio que tiene la sociedad dominicana, porque con ello arrastra el clientelismo, etc. El poder centralizado en una persona reduce la autonomía y la independencia de los seguidores. La gente está obligada a la adhesión en la cultura política dominicana. Y esa adhesión está muy motivada por la búsqueda de privilegios dentro del Estado, la búsqueda de beneficios dentro del Estado. El patrimonialismo tiene que ver mucho con la lógica de la repartición y la distribución del Estado. Tú te das cuenta, incluso hasta en el nombramiento de determinadas instituciones públicas, donde ya uno sabe que ahí van empresarios o personas relacionadas con el sector empresarial, Banco Central, Banco de Reserva, Superintendencia, etcétera, etcétera. Y tú ves otras instituciones donde hay una clara lógica de redistribución. En los últimos tiempos se ha ido agregando, lamentablemente, lo de la sociedad civil también, lo cual le quita mucha autonomía al movimiento social y a la sociedad civil. Vamos a ver el otro. Pero se puede ver solo negativo eso, porque no. Es bueno que sectores sociales participen del Estado también. En el caso de gente que ha militado en grupos eso es cívicos. Bueno. El punto es cuando se hace como si fuera una premiación a una lealtad. No digo que sea el fenómeno, no es un fenómeno generalizado, sino es la cultura política, como el poder político. Como cooptación, tú dices. Es el modelo de la cooptación. En el patrimonialismo
uno de los problemas principales del patrimonialismo es que no hay frontera ideológica ni programática entre los partidos, ni entre los militantes, ni al interior de los partidos. No hay frontera. Lo que vale es quién puede darme más, quién me da más poder, quién da mayor cuota de poder y qué cuota de poder tú me das para yo ser aliado tuyo. No son los factores programáticos, ideológicos, que son aspectos que dan sentido y razón de ser a un partido. El liderazgo en el marco del patrimonialismo, ¿qué es lo que hace? Por tanto, que se alimenta del clientelismo, de ofrecer más. No tanto de propuestas programáticas ni de visión de futuro. Y nosotros arrastramos eso que se puede definir en términos de sociología política, una crisis histórica en la sociedad dominicana, que se dan asomos de cambio, pero volvemos y reproducimos esos lastres desde el 1844 hasta la fecha. Bien, muchas gracias Bernardo Matías por estas explicaciones sobre lo que es la política, el quehacer político de los partidos, los líderes en República Dominicana y lo que la gente piensa de la democracia y de los líderes. Muchas gracias, igual a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan, que más en Acento TV y Acento Portal.